Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hoy estamos aquí y podemos sentir tu presencia en este lugar. Síguenos acompañando, Señor, y que podamos sentir tu presencia en todo lo que resta de este culto a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi querido hermano y hermana. Qué bueno que hoy podemos estar aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la vida que Él nos da para poder cantarle, para poder elevar estos cantos que glorifican su nombre y donde reconocemos que Él es bueno, que Él es nuestro Dios y que Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Amén. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de los artículos de nuestra declaración de fe y hoy nos corresponde el artículo número 10 que hace referencia al bautismo en agua. Y el artículo número 10 de nuestra declaración de fe dice de la siguiente manera: creemos en el bautismo en agua por inmersión y que todos los que se arrepienten deben de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero hacerles una pregunta a todas las personas que se encuentran aquí presentes. ¿Quiénes de los que están aquí ya han sido bautizados? Que puedan levantar su mano. Amén, gloria a Dios. Veo bastantes manos levantadas y nos alegramos por eso, porque el bautismo es parte de esos pasos que nosotros vamos dando en nuestra fe y es un paso muy importante. Yo me bauticé a la edad de 15 años, ahorita yo tengo 24 años, ya hace aproximadamente 9 años. En el 2013 me bauticé, pero acepté al Señor en el 2011. Yo estaba en mi transición de los 13 a los 14 años y en el 2012 yo decidí ir a mi encuentro, pero me bauticé hasta el año 2013. Sin embargo, creo que si algo he aprendido en el Señor es que mi vida cristiana no empezó cuando yo me bauticé, sino que mi vida cristiana empezó desde antes. Desde el momento en el que yo empecé a escuchar el mensaje que me compartían otros acerca del Señor, desde el momento en el que yo dije, sí, acepto este mensaje para mi vida y decido guardar en mi corazón las enseñanzas de Jesucristo y seguirlas. Y para entonces, pues, cuando yo decidí aceptar al Señor, tal vez no era consciente de todo lo que significaba aceptarle. Pero con el tiempo y con las experiencias que fui teniendo con el Señor, yo entendí que el bautismo era ese acontecimiento, ese momento en el que yo decidí tomar un compromiso firme con el Señor y comenzar a servirle, porque justamente fue en ese año donde empecé a involucrarme yo en el servicio con el Ministerio de Educación Cristiana, con los niños. Fue el primer ministerio en el que yo tuve el privilegio de poder servir aquí en esta iglesia. Y doy gracias al Señor porque a través del servicio también yo he podido conocerle. Y hoy nos encontramos acá y hoy puedo decir y dar testimonio de que el Señor ha sido bueno en mi vida. Hoy puedo decir, y no solamente con ese acontecimiento del bautismo, sino con mi vida también decir de que el Señor ha sido bueno y que he visto su compañía en cada momento. Y al final el bautismo viene a ser como el resultado de todo ese proceso, de todas esas experiencias que vamos viviendo con el Señor. Porque entonces ya habiendo conocido de su palabra, habiendo escuchado ese mensaje de salvación, decidimos aceptarle y luego de convertirnos al Señor, entonces dimos un nuevo paso que es el bautismo. Y hoy que yo veo bastantes manos levantadas, realmente me llena de gozo saber de que muchas otras personas también me han acompañado en esta decisión de seguirle al Señor Jesús.
Y hoy quisiera yo que podamos ver algunos aspectos del bautismo en agua. Primero, que el bautismo en agua es una ordenanza bíblica. La Biblia misma nos da testimonio del bautismo en agua. Segundo, que este debe de realizarse por inmersión, es decir, la persona debe sumergirse en las aguas. El bautismo, también otro aspecto, es que representa la muerte y la resurrección. Y por último, es un símbolo externo de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Primero, el bautismo entonces es una ordenanza bíblica. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos ordenanzas bíblicas y entre ellas está la Santa Cena, el lavatorio de pies y el bautismo en agua. Y hay personas que están autorizadas para poder bautizar, en este caso nuestros pastores, ¿verdad? Pastor Requilme, Pastor Daniel, que ellos han recibido una credencial como pastores que les da esa autoridad para poder entonces bautizar. Y ellos entonces en su momento han bautizado, y cuando lo han hecho, creo que nosotros sí hemos prestado atención a las palabras que ellos dicen. Mencionan mucho esta frase, que los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son palabras bíblicas. Nosotros la vamos a leer en un momento en Mateo. Y quisiera que podamos, para empezar, a hacer una lectura en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y dice la palabra de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta oportunidad podremos reflexionar acerca del bautismo, la importancia que tiene en nuestras vidas, y reafirmar, Señor, que a través de ello
hemos reconocido que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que queremos servirte y seguirte para toda la vida. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Y es que vemos nosotros desde estos versos que hemos leído cómo ya empieza a aplicarse por medio de la figura de Juan el bautismo en agua. Pero el bautismo en agua también fue algo que fue instituido por Jesucristo. Y creo que es importante que nosotros podamos tener esto claro, porque podríamos pensar, bueno, eso fue algo que hizo Juan, pero es algo que también nuestro Señor Jesucristo instituyó. Y vamos a hacer otra lectura que se encuentra en Hechos 19, verso 1 al 5, para poder reflexionar sobre esto. Y la palabra dice así en Hechos 19, del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En aquel entonces parecía que las comunidades cristianas estaban un poquito confundidas, porque ni siquiera tenían la enseñanza clara acerca del bautismo. Pero viene aquí Pablo y les aclara que sí, ese bautismo que en su momento Juan hizo, lo hizo para anunciar la figura ¿de quién? De Jesús el Cristo. Pero ellos estaban algo confundidos y entonces era necesario hacer esta aclaración. Y Pablo la hace, porque entonces lo que se estaba anunciando a través de ese bautismo desde Juan no era que Juan estaba perdonando pecados, sino era que Juan estaba hablando del arrepentimiento y también anunciando a aquel que vendría, y aquel que vendría era Jesús el Cristo. Entonces, a través del bautismo vemos ese proceso también del arrepentimiento. Mateo 28, 19, que es un texto que nosotros conocemos bastante bien, quizás de memoria, dice de la siguiente manera, y esto es parte de lo que conocemos como la Gran Comisión, lo que Jesús le dijo en aquel momento a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y aquí hace esta mención del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo encontramos ya en los últimos versículos del Evangelio según Mateo. Vemos entonces que esta declaración al momento de bautizar es una declaración bíblica, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que se conoce como la fórmula bautismal, que encontramos en Mateo 28, 19. Y es curioso porque estas palabras, tal y como las leemos en Mateo 28, 19, no las encontramos en ninguna otra referencia bíblica. No vamos a encontrar otro texto que nos mencione las palabras así como lo menciona Mateo, no. Sin embargo, algo que es importante que nosotros consideremos es que hoy en día nosotros poseemos este texto y tenemos nuestra Biblia con 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. Y damos gracias a Dios por este texto porque es nuestra guía en nuestro caminar cristiano. Sin embargo, en aquel entonces, cuando estaban escribiéndose los libros, las cartas, las epístolas, y la iglesia tenía que tomar la decisión de qué escritos tomar para considerarlos entonces como inspirados por Dios, porque en aquel entonces mucha gente escribía
y habían muchos más escritos, pero algunos fueron tomados en cuenta para incluirlos en el texto sagrado, como ahora lo tenemos, y otros fueron descartados. Pero para eso entonces los líderes de la iglesia tomaron ciertos criterios para decir, bueno, este libro sí pasa el filtro, este otro no, hay que descartarlo porque no califica como libro inspirado por Dios. ¿Y cuáles eran esos criterios? Primero, que el libro, que la carta, la epístola fuera un escrito que fuera utilizado por la iglesia en los cultos y en su forma de desarrollar iglesia. Segundo, el escrito tenía que haber sido desarrollado por un apóstol o por alguien que fuera muy cercano a Jesús. Tercero, el escrito tenía que tener unidad doctrinal, es decir, que por ejemplo, si un libro en todo lo que mencionaba no hacía referencia a la obra de Jesús como el Cristo, como aquel que vino a salvar al mundo del pecado, no calificaba como libro inspirado por Dios, porque esto era muy importante para poder ser agregado en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, algunos escritos no fueron incorporados acá, pero se desarrolló otra literatura incluso después de que la Biblia ya pues terminara de cerrarse y fueran estipulados qué libros sí pertenecían y cuáles no. Menciono todo esto porque también existió un escrito llamado Didache o Didaje, donde estaban las enseñanzas de los apóstoles. Y es curioso porque en este escrito se encontraba también esta fórmula bautismal: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque eso nos ayuda a nosotros a poder conocer un poquito cómo era la historia de las comunidades cristianas en aquel entonces y qué era lo que practicaban. Entonces, si nosotros vemos de que también en este escrito que era conocido como las enseñanzas de los apóstoles, había esta fórmula bautismal: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era porque las primeras comunidades cristianas así lo practicaban. Y hoy en día nosotros podemos ver que seguimos aplicando esto al momento de bautizar. Amén. ¿Y qué significa entonces el poder ser bautizado en el nombre del Padre? Ser bautizados en el nombre del Padre es comprometernos a cumplir su voluntad. Ser bautizados en el nombre del Hijo es reconocer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ser bautizados en el Espíritu Santo es recibirlo como nuestro Consolador. Palabras dichas por Jesús. Amén. Es decir, que si nosotros somos bautizados, experimentamos también a través de este momento la plenitud de Dios, reconociéndolo como Padre, en la figura del Hijo y del Espíritu Santo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Consolador y como nuestro Padre, en quien entonces podemos acceder a esa vida plena. Segundo, el bautismo en agua debe ser por inmersión. ¿Qué quiere decir esto? El Nuevo Testamento, como hemos mencionado en algunas otras oportunidades, fue escrito originalmente en el idioma griego. Cuando nosotros nos encontramos con este término bautismo en griego, es baptizo. ¿Y qué significa baptizo? Baptizo significa inmersión. Significa también entonces que es este acto en el que la persona es totalmente cubierta de agua, es inmersa en el agua. En el Nuevo Testamento en ningún momento el término bautismo hace referencia a que simplemente se derrama agua
o que se esparce agua encima de la persona o algo por el estilo, no, sino que la palabra en sí significa eso, inmersión, que la persona es sumergida en el agua. Ustedes sabrán de que tal vez algunas iglesias practican el bautismo por aspersión, simplemente rocían a la persona, ¿verdad? Pero bíblicamente eso no es así. La misma Biblia nos da las pautas de cómo debe realizarse el bautismo en agua. Tercero, el bautismo en agua representa la muerte y la resurrección. Nosotros vemos entonces que el bautismo, según las enseñanzas que nos da el Nuevo Testamento, hace referencia a sumergirse. Es una inmersión en agua para que entonces podamos hacer una representación de lo que es morir al pecado. Y para ello quiero que podamos leer lo que nos enseña el libro de Romanos en su capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y la palabra dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sería absurdo decir de que hemos muerto al pecado y aún seguimos viviendo y practicando el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, mis hermanos de la Iglesia Nueva Familia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esta palabra me encanta, porque aquí podemos ver nosotros ese significado tan precioso del bautismo en agua, porque representa cómo nosotros juntamente con Cristo participamos también y de alguna forma simbólica crucificamos ese cuerpo pecaminoso para poder entonces al momento de salir de las aguas participar de una nueva vida en Él. Es ese símbolo de la muerte y de la resurrección. Es decir, dejamos al viejo hombre para permitir que el nuevo hombre se presente a vivir esa nueva vida en Cristo. Dejamos a esa vieja mujer y permitimos que la nueva mujer venga para poder vivir esa nueva vida en Él. Esa vida que en Jesús es una vida plena. Colosenses 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados por Él. El bautismo entonces representa esa especie de tumba donde el viejo hombre queda muerto, donde la vieja mujer queda muerta, donde entonces también es representado ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
El bautismo entonces representa eso cuando bajamos a las aguas y nuevamente subimos para dar gloria y testimonio de que el Señor es nuestro Señor y Salvador. Por esa razón nosotros vamos a encontrarnos con una afirmación bien interesante cuando menciona que sin el bautismo no hay salvación. Y esto tal vez puede generarnos cierta confusión pensando de que, bueno, si no somos bautizados no somos salvos, o que por el bautismo somos salvos. Y no es así. La idea que el texto bíblico quiere comunicarnos al decir de que sin bautismo no hay salvación es lo siguiente. Si nosotros a través del bautismo participamos también de la muerte y la resurrección de Cristo, estamos reconociendo y creyendo firmemente en nuestros corazones que los acontecimientos bíblicos son verdaderos y que sí, Jesús murió, Jesús fue perseguido, fue crucificado y como resultado tuvo que morir, pero que la historia bíblica no se queda ahí, sino que nos da ese testimonio de que Él resucitó y de que Él se encuentra vivo a la diestra del Padre. Y entonces al momento de bautizarnos también damos testimonio de eso, porque ¿cómo hemos de participar de un bautismo que tiene todo este significado si no creemos firmemente que esto es así? Y cuando lo hacemos estamos entonces afirmando que el Señor ha resucitado y que es el Hijo de Dios. El bautismo, un cuarto aspecto, el bautismo es un símbolo exterior de nuestro arrepentimiento. Y esto es bien importante porque primero, lo que sucede en nuestras vidas es que nos arrepentimos. Ese es el primer paso que damos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir y como consecuencia nos convertimos al cristianismo. Hoy en día podemos nosotros afirmar somos cristianos porque hemos pasado por este proceso de conversión. Luego de la conversión viene el bautismo. Entonces no puede darse de manera contraria, no podemos bautizarnos y luego aceptar, porque debe de haber un reconocimiento primero de que el Señor es nuestro Salvador, debe de haber primero una aceptación del Evangelio para luego entonces dar el paso del bautismo en agua. Hechos de los Apóstoles es un libro que nos presenta variedad de narrativas para darnos esas pautas de cómo era la comunidad cristiana en sus principios. Y aquí encontramos varias narrativas acerca del bautismo también y cómo fue que se dio ese proceso en la vida de estos primeros cristianos. Hechos 2:41, por ejemplo, menciona cómo aquellas personas que escucharon el mensaje que Pedro predicó, aceptaron la palabra y como consecuencia fueron también bautizadas. Respondieron de esta forma. Hechos 8:12 también nos habla de cómo los samaritanos creyeron cuando aquel hombre llamado Felipe se puso a predicar acerca del reino de Dios. Y entonces estos samaritanos creyeron en el nombre de Jesucristo y como consecuencia también fueron bautizados. Hechos 8:38 nos da testimonio de cómo aquel etíope creyó también en Dios y creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Y como consecuencia, para expresar esa fe, esa creencia que él ya había abrazado, vino y decidió bautizarse. Y vemos también en otras citas bíblicas cómo también Pablo hizo lo mismo, cómo los gentiles de Cornelio también hicieron lo mismo, como Lidia, como el carcelero de Filipos, como los 12 efesios en el capítulo 19, versículo 5, como todos estos sujetos en aquel momento primero escucharon el mensaje, abrazaron ese mensaje, lo aceptaron y luego decidieron entonces, para expresar su fe, bautizarse. En ese orden. Por tanto, entonces vemos que
los primeros cristianos vivieron el bautismo de esta manera y reconocían públicamente, porque eso es el bautismo también, reconocer públicamente nuestra fe en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua entonces de esta forma se convierte en ese acto simbólico, en ese acto externo, en ese acto que es visible para las personas de nuestra fe. Es un acto externo de nuestra fe. Es el poder decir nosotros entonces a través de este símbolo que realmente aceptamos vivir una vida cristiana, vivir una vida que refleje esa fe en Jesucristo, vivir una vida que siga la voluntad del Señor. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos entonces estas enseñanzas respecto al bautismo en agua, primero, como lo mencionaba, con la aceptación del Evangelio. El mensaje que es proclamado entonces es aceptado por las personas que lo escuchan. Y esto específicamente nosotros lo encontramos en Hechos 2:41, que dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y esto es en el contexto del discurso que Pedro da. El bautismo también es una forma en la que nos rendimos al señorío, a la voluntad del Señor. Hechos 2:38 dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También el bautismo es un proceso para poder lavar los pecados. Hechos 22:16 dice: levántate y bautízate y lávate tus pecados invocando su nombre. A través del bautismo entonces también yo como creyente del Evangelio me uno, me adhiero a la comunidad de fe. Nosotros vemos que en este texto de Hechos 2:41 dice: y se añadieron como 3,000 personas ese día. Porque al momento que fueron y aceptaron la palabra y decidieron bautizarse, también decidieron unirse a esta comunidad de fe. Y cuando nosotros damos este paso del bautismo, estamos reafirmando que somos parte de esta comunidad cristiana de fe. Por tanto, entonces, el bautismo está íntimamente ligado con la confesión de pecados, con nuestro arrepentimiento, con la disposición que tenemos de vivir una vida diferente a la que hemos estado acostumbrados a vivir, con el acto de decir: yo creo, yo verdaderamente creo en el Señor. Está asociado el bautismo con aceptar la palabra del Señor, con aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, con abrir nuestro corazón y decir: realmente quiero escuchar cuál es esa voluntad del Padre y quiero seguirla en mi vida. Algo que nosotros también vemos que el texto bíblico nos enseña acerca del bautismo es que era aplicado únicamente a adultos, a personas que ya eran plenamente conscientes de decir: bueno, entiendo este mensaje, recibo este mensaje, creo en este mensaje. ¿Por qué no era aplicado a niños? Porque los niños aún están en ese proceso de conocer el mundo, de comprender mejor las cosas. Entonces vemos de que el bautismo, según el testimonio que nosotros encontramos en el texto, era aplicado a adultos. Es por eso que nosotros no creemos en que los niños recién nacidos tienen que ser bautizados, como lo hace la Iglesia Católica, sino que se espera que la persona pues ya tenga este proceso de conocer la palabra, para que por voluntad propia, no por exigencia de mis papás, que porque ellos son cristianos, o por exigencia de quienes están a cargo del niño, no, sino porque realmente en este caso pues van creciendo las personas en la fe, van conociendo el mensaje del Evangelio y voluntariamente deciden aceptar al Señor, y como consecuencia
tomar este acto de fe al momento de decidir bautizarse y reconocerlo públicamente. Tampoco debemos de confundirnos pensando de que si alguna persona en su vida, tal vez ya pensándolo en su lecho de muerte, decidió aceptar al Señor, confesó que lo reconocía como su Salvador y se arrepintió de sus pecados, y nosotros decimos murió pero no pudo bautizarse, entonces ¿significa eso que no fue salvo? No. El bautismo no es el que salva. El bautismo es una expresión de fe, pero el bautismo no es algo que nos salve. Por ejemplo, pensemos en la narrativa bíblica cuando Jesús está con aquellos dos personajes en la cruz. Hay alguien que lo reconoce. Hay alguien que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vieran de que es bien importante esta frase, porque cuando esa persona lo dice, está reconociendo que Jesús es el Mesías. Está reconociendo que Jesús es ese Mesías que tanto esperaban que llegara, porque le está diciendo, cuando vengas en tu reino. Y podríamos pensar, bueno, en este momento él no podía ser salvo porque no se bautizó, pero no fue así, sino que de parte del Señor tuvo una respuesta favorable. Entonces, no debemos de confundirnos y pensar de que si alguien no logró bautizarse, entonces no es salvo. Como conclusión, vemos que el texto bíblico nos da testimonio de que las personas recibían la palabra y eran bautizados. Hechos, en todas las narrativas que nosotros encontramos en el libro de Hechos, vemos que nos habla acerca de cómo todos estos personajes fueron bautizados luego de convertirse, lo que quiere decir que era una práctica muy importante para la iglesia primitiva, para la iglesia que estaba naciendo en aquel entonces. Otra cosa que debemos de recordar, el bautismo en agua no perdona. El bautismo en agua no es el que nos da la salvación. El perdón de pecados y la salvación nosotros la recibimos por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, en este acto salvífico que Él hizo. Ahí, en Él es que recibimos nosotros perdón de pecados y también la salvación para nuestras vidas. El acto del bautismo no perdona y no salva. Simplemente es un símbolo que nosotros representamos cuando hemos recibido esa salvación ya del Señor, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Quisiera preguntarle a las personas que están acá, ¿quiénes de ustedes están casados? Que me levanten la mano. Ahora sí veo menos manos. Bueno, pero habemos aquí, bueno, hay algunos acá que están casados y habemos otros que no, aún. Pero creo que ustedes al momento en el que decidieron tomar ese paso y unirse en el santo matrimonio con la persona que eligieron compartir sus vidas, en ese momento, en el acto del matrimonio, generaron algunos votos. Y dentro de esos votos que hicieron, seguramente prometieron la fidelidad y el poder acompañarse hasta que la muerte los separe, porque asumieron en ese momento un compromiso de por vida. Ahora pensemos que al momento en el que nosotros decidimos hacer este acto del bautismo, también estamos haciendo un compromiso, pero no con una persona terrenal, sino con el Señor Jesucristo. Que en ese momento del bautismo nosotros entonces, para quienes ya lo han hecho, decidimos comprometernos con el Señor. Decidimos entonces prometerle a Él la fidelidad y seguirle hasta los últimos días en nuestra vida.
Pero aquí aún más asombroso es que no es hasta que la muerte nos separe, como en el caso del matrimonio, sino que es lo que dure nuestra vida terrenal y todo lo que tengamos que vivir y experimentar en esa vida eterna que el Señor nos promete. Cuando nos bautizamos, entonces, asumimos un compromiso con el Señor de poder servirle. Yo sé que tal vez hay algunas manitas que no se levantaron porque aún quizás no se han bautizado. Y hoy yo quisiera hacerles la invitación para que desde hoy puedan empezar con esa decisión de decir, sí quiero bautizarme. Quizás ahora no se pueda hacer en este preciso momento, pero que en el momento en el que hayan bautizos aquí en la iglesia, ustedes ya puedan decir, estoy listo o estoy lista para dar ese paso en mi fe. Estoy listo, estoy lista para reconocer públicamente que el Señor Jesucristo es mi Salvador, para dar este paso de compromiso, de fidelidad a Él y decir entonces, quiero afirmar mis pasos en Él. A veces le tenemos miedo, no sé por qué razón, pero le tenemos miedo a dar ese paso del bautismo. Tal vez porque pensamos, pero es que me conozco, sé que puedo fallar, sé que puedo hacer más de algo y se supone que cuando me voy a bautizar yo ya no voy a cometer ningún pecado, pero no es así. Seguramente después de que nos bautizamos fallamos en más de alguna oportunidad, porque eso no nos pone un manto inmune al pecado, pero sí nos permite, o es un acto en el que nosotros vamos reconociendo nuestro compromiso con el Señor y decir, bueno, fallé, pero ya no quiero hacerlo. Y comenzar a actuar de forma en la que podamos nosotros hacer la voluntad del Señor y a través de nuestra vida entonces reconocerle también. Así que si hay alguien aquí que aún no se ha bautizado, yo le animo para que la próxima vez que hayan bautizos pueda hacerlo, porque aquí entonces estamos dando ese paso de fe y de amor también en el Señor. Confesamos públicamente que el Señor es nuestro Salvador. Y mis hermanos, para los que ya han sido bautizados, que esta palabra pueda servirnos para recordar lo que significó ese momento en nuestras vidas y que si no estamos asumiendo en nuestros corazones, en nuestros actos, en lo que somos y hacemos, un compromiso verdadero con el Señor, podamos reafirmarnos en Él. Podamos reafirmar ese compromiso de vivir nuestra fe de manera coherente, que podamos reafirmar nuestros pasos para andar como Él anduvo, para imitarlo y para poder entonces, a través de lo que somos, reflejar esa fe cristiana, reflejar esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y que podamos darle gracias al Señor, porque si podemos participar de un bautismo, si pudimos hacerlo en algún momento, es porque hubo algo que sucedió antes, es porque hubo alguien, y ese alguien es Jesucristo, que murió, alguien que nos posibilitó el poder ser salvos y poder entonces acceder a una vida nueva en Él. Démosle gracias al Señor, porque hoy podemos nosotros con nuestra vida decir, hasta aquí el Señor me ha tenido en pie. Que aún en medio de cualquier circunstancia que tal vez nos ha tocado vivir, sea buena o sea mala, el Señor ha estado ahí con nosotros para acompañarnos. Porque cuando decidimos aceptarle en nuestras vidas, algo cambió.
Porque cuando decidimos aceptarle en nuestras vidas, ya no caminamos en este mundo solos ni solas, caminamos de su mano. Amén. Así que acompáñenme a orar y a dirigir esta oración de gratitud al Señor. Señor amado, hoy estamos aquí en esta iglesia que es tu casa, donde podemos sentir tu presencia, Señor, y reconocer que tú estás aquí. Y queremos acercarnos delante de ti, Señor, para darte gracias. Gracias por ese sacrificio que realizaste en la cruz. Gracias, Señor, porque a través de él hemos podido recibir la salvación para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque desde que te conocimos, desde que te recibimos en nuestras vidas como nuestro Salvador, hemos visto cambios, Señor. Hemos visto cómo tú transformas todo en nuestras vidas y te queremos dar gracias hoy por ello. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido grande en nuestras vidas. Permítenos, Señor, seguir reafirmando nuestra fe a través de actos de amor, de justicia, de bondad, Señor, y de todo aquello que tu palabra nos exhorta que podamos hacer. Queremos, Señor, dar pasos dignos de una fe cristiana. Gracias, mi Señor, por esta vida que nos das, por el privilegio de ser llamados hijos e hijas tuyas. Y gracias, Señor, porque podemos servirte. Permítenos seguir sirviéndote todos los años que tú nos regales de vida, Señor, con excelencia y con todo el amor que hemos recibido primeramente de ti y que queremos entregarte también a través de nuestro servicio. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hoy están acá, que han venido a este lugar, Señor, porque hay gratitud en sus corazones y porque reconocen también esa necesidad que tenemos, Señor, de ti. Gracias, mi Señor Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.